Nuevos antecedentes siguen surgiendo, ¿no es cierto? En el caso de los menores haitianos cuyo ingreso a nuestro país bajo la figura de reunificación familiar quedó bajo cuestionamiento tras un informe reservado, que es un preinforme de la Contraloría General de la República. Fíjese que es una investigación especial decretada por el organismo. A las supuestas, voy a mencionar esto porque está en la calidad de preinforme, de las irregularidades que se detectaron por los entes fiscalizadores, se sumó una denuncia penal que presentó en las últimas horas el actual Servicio Nacional de Migraciones, mientras que la Fiscalía, a través de un comunicado, ha anunciado la apertura de oficio de una investigación para esclarecer una eventual red de tráfico de menores, como se indica. La acción fue ingresada por el organismo que dirige el actual director, Frank Sauerbaum, luego de esta publicación que ya mencionábamos, que dio a conocer el área de reportajes de BioBio Chile y que revela graves falencias en el control de decenas de niños haitianos y la autorización de vuelos charter que hoy están bajo sospecha. El objetivo es que se determinen eventuales responsabilidades penales y se establezca si existieron delitos vinculados a el ingreso de menores. En todo caso, hay que indicar algo muy importante. La Contraloría, uno de los puntos que le llamó la atención en este informe es que no interoperó, no hubo un sistema que pudiera, entre la Dirección General de Aeronáutica Civil, entre el Servicio de Migraciones y, por cierto, la Policía de Investigaciones al medio, poder al menos hacer chequeos generales, como las listas de pasajeros versus quienes llegaban a la ventanilla versus quienes finalmente ingresaban. A todo esto se suma además antecedentes aportados por el exdirector del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Taller, quien reveló la existencia de oficios que él envió a la Dirección General de Aeronáutica Civil advirtiendo sobre los polémicos vuelos con menores haitianos. Según he explicado, esos documentos daban cuenta de la preocupación existente en la institución respecto de operaciones aéreas que finalmente fueron autorizadas por esa otra entidad estatal. El caso se originó a partir, como decíamos, de este preinforme reservado de la Contraloría que ya está en manos de la Fiscalía y que seguramente vamos a tener algunas órdenes de investigar dentro de las próximas horas, como lo han dicho desde el Ministerio Público. Vamos a conversar a esta hora con Luis Taller, exdirector del Servicio Nacional de Migraciones bajo el gobierno del presidente Boric. ¿Cómo está, Luis? Muchas gracias por estos minutos. Hola, Néstor. Buenas tardes. Lo primero, ¿qué es...? Aquí el preinforme, que es confidencial y al cual tuvimos acceso al menos acá en la radio, exdirector, apunta a que hubo falencia en la coordinación. Vamos a partir por ahí, que hubo falencia en la coordinación entre todas las entidades. ¿Cuál es su visión respecto, como director en estos últimos 4 años, de lo que ocurrió sobre estos vuelos charter y estos niños que ingresaron al país? A ver, el tema de los vuelos desde Haití no es nuevo. No es nuevo como problema, tanto en lo que se refiere a las autorizaciones de vuelo, como en el ingreso de niños, así como en las condiciones en las que vuelan, ¿ya? Es importante en esto recordar que ya existe una investigación abierta por el Ministerio Público. Nosotros pusimos a disposición del Ministerio Público información sobre vuelos y agencias de viaje con sede en Chile que eventualmente podrían estar involucradas en una red o en una, digamos, incurriendo en el delito de trata o tráfico de personas. Eso ya le corresponde al Ministerio Público determinarlo. Hicimos la denuncia el año 2023 y en virtud de eso se inició una investigación que hoy día está en curso. Yo me imagino que estas unas denuncias que se habrán abierto de alguna manera lograrán acopiar y reunir estos antecedentes para que la investigación avance de manera adecuada. Pero hay varios temas acá, ¿ya? El primero tiene que ver con las condiciones en las que viajan los niños, ¿ya? Normalmente vienen niños a cargo de pocos adultos en el vuelo, lo cual es un problema para la seguridad de esos niños y para los vuelos, ¿ya? Luego es importante señalar que si bien desde el punto de vista migratorio, ¿ya? Que podemos profundizar si quiere en esto, el otorgamiento de la reunificación familiar, ¿sí? Es un procedimiento que se realiza por los padres o madres que residen en residencia definitiva en Chile y que solicitan al Servicio Nacional de Migraciones la reunificación familiar, la visa temporal para estos niños. El servicio
analiza los antecedentes, principalmente certificados de nacimiento, que las personas tengan residencia definitiva, que tengan medios de vida y que tengan documentos de identidad. Y luego viene, una vez que se otorga, en caso de otorgarse esta reunificación, viene el traslado o el procedimiento de ingreso que se da en estos vuelos, porque no hay vuelos directos comerciales habituales desde Haití. Por lo tanto, lo que ocurre es que las familias tienden a contratar unos vuelos charter. Y luego está el ingreso, donde se tiene que hacer el chequeo. El ingreso, tiene que hacerse el chequeo de que ese niño que viene ingresando con un adulto, con los certificados correspondientes, y que ese niño, normalmente lo hace PDI, es entregarle ese niño al padre o madre que esté al otro lado de la mampara. Eso es el procedimiento habitual. En caso de que el niño tenga algún problema con la documentación, que venga solo, que venga no acompañado, lo que corresponde es que se derive al tribunal de familia correspondiente para que observe si hay algún tipo de vulneración y le haga seguimiento a ese menor de edad. Sobre la interoperabilidad, que es lo que usted me preguntaba, se ha avanzado bastante estos años. Con Registro Civil tenemos un sistema de interoperabilidad, con PDI hemos ido avanzando también en algunos procedimientos, y aquello que no está interoperado funciona sobre la base de intercambio de información, que no es automática, que no es en línea por ahora, pero se ha ido avanzando en eso, y por lo tanto todavía hay desafíos pendientes en esa materia. El informe de la Contraloría, este preinforme, ¿no?, de esta investigación especial, apunta de que, por ejemplo, 3 niños llegaron al aeropuerto cuando ya subieron al avión en Haití, en Puerto Príncipe, bajan en Santiago, su padre había muerto hacía 30 días, que era quien había iniciado el proceso. Y señala la Contraloría en este mismo informe que no queda claro ni por parte de la Policía de Investigaciones ni el Servicio de Migraciones qué pasó, por ejemplo, con esos 3 menores que fueron a las casas a buscar donde se supone que deberían haber estado y nadie los conocía y decían que incluso está en el mismo apartado, ¿no? El relato de los vecinos, no habían visto a esos niños ahí. ¿Qué ocurre, por ejemplo, en ese escenario, exdirector? Bueno, en ese escenario, cuando sucede una situación fortuita como esa, o cuando supongamos que la persona a cargo de la reunificación familiar sufre un accidente el día antes o las semanas anteriores, o yendo al aeropuerto, en fin, eso requiere de un control in situ, que es lo que hace normalmente la Policía de Investigaciones al verificar que se hace entrega de esos niños al adulto responsable legalmente certificado para recibirlo, que es quien solicita la reunificación familiar. Yo creo que sobre esta situación puntual habrá que esperar lo que dice el informe final, porque recordemos que este es un preinforme, donde imagino que la Policía de Investigaciones entregará los antecedentes que certifiquen a quien le entregaron, al adulto responsable a quien le entregaron los niños. Esa es la dificultad de cuando se filtran estos informes antes de que esté el informe definitivo, puesto que todavía no hay una cuestión concluyente al respecto, pero lo que debió haber ocurrido en esa circunstancia es efectivamente la verificación de que el adulto que está en el aeropuerto es quien solicitó la reunificación familiar y por lo tanto... Si no, el niño no puede ser entregado. Sí. Ahora, ¿cómo? Si no se puede entregar el niño, si no es la persona, digamos, que es el... Ahora, las personas que venían a cargo de esto, en su momento, el año 2025, la información que ustedes tuvieron en Migraciones, ¿esa persona también tiene potestad sobre los niños, por ejemplo, al llegar a Policía Internacional? Porque al menos el preinforme habla de eso. Sí, la persona tiene que tener un documento que lo valide como cuidador legal de ese niño o esa niña, de ese adulto responsable. O sea, eso va con un documento, no es cualquier persona. Y la PDI chequea normalmente la existencia de esa documentación. Lo que no funciona bien, creo yo, Néstor, es que efectivamente hay un déficit, diría yo, en la forma en que son trasladados los niños en los aviones, puesto que las líneas aéreas los embarcan, y por eso nosotros las denunciamos, de hecho, al Ministerio Público, los embarcan sin que tengan el cumplimiento de la norma que establece que por cada niño, o sea, por cada adulto deben venir, creo que 3 o 4 niños máximo. Entonces, esa norma no se está cumpliendo. Habían 30 en algunos casos. Nosotros advertimos a la DGAC para que no autorice vuelos de las líneas aéreas que provenían de Haití. Y hay algo más, Néstor. Nosotros, en virtud de detectar esta situación,
en virtud de detectar algunos documentos que no estaban verificados, que eventualmente estaban adulterados, detuvimos la tramitación de las residencias de Haití a fin de agosto del año 2025. O sea, las residencias de niños y niñas haitianas, dada la dificultad que existe en ese país y en nuestro consulado ya para verificar la documentación, nosotros detuvimos la tramitación de las visas de estos niños. ¿Ya? Entonces, y eso, claro, nos pone en un escenario complejo, puesto que por una parte tenemos que, como servicio, sin tener todas las herramientas, garantizar que el proceso migratorio se dé, ¿ya? En regla, y por otro lado tenemos que de alguna manera resguardar el principio de reunificación familiar que está en nuestra ley. O sea, estamos obligados también a responder a él. Tomamos una decisión en ese sentido que es dura, pero que es correcta en el sentido de que se requiere una certeza documental para poder entregar. Ahora, y espero que eso se mantenga al día de hoy. Sí, Luis, pero hay una sospecha, al menos en esto, al levantar información, de que alguien coordinaba o había una persona que coordinaba incluso los vuelos, porque usted comprenderá la situación que se vive para quienes hemos estado en más de una oportunidad en Haití, en Puerto Príncipe. Sabemos cómo funciona ese país, sabemos que es un estado fallido, que tiene muchos problemas. O sea, la situación mientras tuvo la MINUSTAH, mientras el gobierno de Chile tuvo mayor compromiso, ¿no es cierto?, con el desarrollo del pueblo haitiano, uno podía observar que nada funcionaba. Entonces, cuando uno se pone a preguntar estos vuelos y nos vamos a la base de la Dirección General de Aeronáutica Civil, el último vuelo es de octubre del 2025. O sea, aquí hay dos preguntas. Lo primero, ¿ustedes nunca sospecharon de que dentro de la orgánica del mismo Estado chileno en Haití, me refiero yo a nuestras misiones diplomáticas, pudiera estar pasando algo más, alguna coordinación con entes o fundaciones? Porque ¿cómo se lograban llenar estos aviones? Usted me dice en agosto cortamos, ¿no es cierto?, todas las acreditaciones para la certificación y la entrega de residencia en reubicación, para reunificar familias. Pero por otro lado, en octubre llegó un avión de Caribbean, que de hecho es el avión que más irregularidades tuvo, según el informe de Contraloría, el que llegó en octubre del 2025. Seguramente fueron visas otorgadas antes de agosto, o sea, con toda seguridad, porque después de agosto no se otorgaron más. Usted sabe que cuando se otorga una visa hay unos plazos de 90 días para descargarlo y luego 120 para ingresar al país. Entonces, una persona que ingresa a Chile en octubre normalmente obtuvo su visa varios meses con anterioridad. Respecto de la pregunta, efectivamente nosotros dispusimos de antecedentes al Ministerio Público respecto de agencias de viaje que desde nuestro punto de vista constituían un sujeto sospechoso, y de línea aérea para que el Ministerio Público lo investigara. Y es una investigación que tiene ya varios años en curso. Es una investigación donde nosotros la hemos provisto no solo de la información inicial para su apertura, sino que además la hemos provisto durante los años sucesivos de la información que ha ido llegando al servicio de migraciones. Luis, ¿quién tiene mayor responsabilidad en esto? Porque, y se lo pregunto con una mano en el corazón desde el punto de vista de que el mismo informe tira las orejas también al servicio que usted dirigía, pero a la Policía de Investigaciones. Es verdad que es un preinforme, pero es bastante concluyente porque no saben dónde están los niños, y ese es el punto central del preinforme de la Contraloría. Pero además de eso dice, acá no funcionó esto, y hace un listado. Está claro que la Policía de Investigaciones tendrá que dar explicaciones, la Dirección General de Aeronáutica Civil, quién pedía, por qué les daban estas autorizaciones del uso del espacio aéreo y también del mismo aeropuerto. Pero, ¿cuál es su visión? ¿Quién tiene aquí una responsabilidad mayor respecto a esto? Mire, primero que nada, Néstor, yo creo que el informe hay que esperarlo, porque toda esta información, yo lo estoy comentando ahora, los oficios, eso tiene que estar recogido luego en el informe y las respuestas que han dado las distintas instituciones. En lo que respecta a problemas con los vuelos, sí, con la autorización de los vuelos, con lo que tiene que ver con la seguridad del vuelo y con la autorización, la entidad responsable de la autorización de vuelos es la Dirección General de Aeronáutica Civil. ¿Ya? Si es que hay algún problema ahí, es ahí donde hay que corregir la situación. La institución contralora de frontera que está en el aeropuerto y en los pasos fronterizos, que debe verificar que las personas vengan con las residencias
otorgadas y que las personas, en el caso de que haya niños, que los reciben sean sus padres, es la policía de investigación. Me consta que ellos hacen su trabajo porque hemos trabajado años juntos. Y luego, en el análisis de la documentación, de las documentos de identidad, de los certificados Sí. de residencia, etcétera, perdón, de los certificados, sí, de residencia definitiva de los padres o de nacimiento, quien analiza eso es el Servicio Nacional de Migración. Entonces, hay 3 instituciones acá que eventualmente podrían tener algún tipo de sí. Me quedan los últimos segundos, pero para poder entender, ustedes están antes, ¿verdad? Usted cuando era director, el servicio está antes porque nadie se podía haber subido a ese avión, se supone, si no tenía el visto bueno de migraciones respecto a que cumplía con cada uno, en el caso de reunificación, con cada uno de los protocolos que se necesita, o sea, la documentación, etcétera, etcétera. Exacto. O sea, la responsabilidad del Servicio Nacional de Migraciones es el análisis de los documentos, ¿ya? Que son, en el caso de Haití, son documentos, cuando no son verificables en línea con un QR, se solicitan los originales legalizados en el consulado allá y el Ministerio de Relaciones Exteriores acá en Santiago. Entonces, pero quien hace el análisis de la documentación para otorgar la reunificación es el servicio. Y luego el traslado es evidentemente la línea aérea, que tiene una responsabilidad en la ley de migración, y por eso es que el servicio normalmente, cuando incumplen la línea aérea, los multa, o en el caso nuestro los denuncia el Ministerio Público, y la autoridad que debe controlar el ingreso al país de las personas con la debida documentación es la Policía de Investigación. Y ahí el servicio posterior a esto no tiene ninguna injerencia ni seguimiento de dónde quedan estos niños ni nada. Cuando el servicio, de hecho hay 2 protocolos, Néstor. Hay el protocolo de cuando los niños llegan no acompañados, sí. Ahí la autoridad que se entera que hay un niño no acompañado, sea la policía o sea una persona del Servicio Nacional de Migraciones, y que llegan ahí, es derivarlo inmediatamente a las autoridades correspondientes, que son Subsecretaría de la Niñez para la protección administrativa y tribunales de familia para el caso de la protección, judicial. Si es que hay alguna sospecha de algo, eso también se debe derivar a las instituciones correspondientes. Luis, muchas gracias. Gracias por estos minutos. Gracias a ti, Néstor. Buenas tardes. Buenas tardes. Luis Taller, el exdirector del Servicio de Migraciones. La Fiscalía está investigando. Esto tiene que ver directamente con reunificación. ¿Qué es lo que va a pasar? Seguramente lo conoceremos en los próximos meses.